Muy buenas, bienvenidos una vez más a este canal de YouTube con ustedes, Regis Jiménez, agente inmobiliario a tiempo completo en Invierte RD Realty. Además, inversionista en bienes raíces. En este canal tratamos sobre las técnicas, estrategias y noticias de la inversión en el mundo inmobiliario. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que va a impactar a todo aquel que vive en casa propia y aquel que vive alquilado, porque vamos a hablar de cuáles ventajas tiene vivir alquilado sobre el que vive en una casa propia. Hay personas que nos comentan que tener su casa es lo mejor que le ha pasado, que han podido irla pagando con el banco, solventando todos sus gastos, que han sembrado raíces y que ahí han podido criar sus hijos y en fin, que están muy a gusto. Sin embargo, hay algunas situaciones que se presentan que hay que ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, vamos a entrar en materia. El que está alquilado no se hace responsable de las reparaciones mayores. El que vive en casa propia necesariamente tiene que hacerse responsable de las reparaciones mayores. El que vive alquilado, si se molesta con algún vecino o no le cae bien, sencillamente entrega la propiedad en cualquier momento y se marcha. Mientras que el que tiene casa propia, para hacer eso es más complicado. Yo les recomendaría mejor buscar un buen entendimiento con sus vecinos. El que está alquilado, si hay un factor externo que afecta la convivencia en el entorno, por ejemplo, que las calles empiezan a inundarse, sencillamente arma su bultico y se va. Mientras que el que vive en casa propia va a tener que tratar de que las autoridades le resuelvan el problema o comprarse un vehículo alto. Quien vive en casa alquilada puede planificarse y decir, yo voy a durar 3 años en esta propiedad y luego voy a ir a conocer otra ciudad. Si tiene hijos, incluso puede cambiar los muchachitos de escuela y no hay ningún tipo de problema. El que vive en casa propia, si le cerraron la escuela buena en esa ciudad, tiene un tema. Si quiere ir a conocer varias ciudades durante un tiempo específico, va a tener que vender la propiedad y eso realmente es complicado. El que vive alquilado solamente se encarga de pagar la renta del inmueble, mientras que el que vive en una casa propia tiene que pagar mantenimiento, pagar impuestos y una serie de gastos colaterales que van a implicar la salida, la erogación de fondos que pudieran afectar su bolsillo. El que vive alquilado, si le bajan los precios de la vivienda a nivel general, no pierde. Sin embargo, el que vive en una casa propia, si bajan los precios, puede perder dinero. El que vive alquilado no tiene que preocuparse por formar parte de una junta de condominios o de ir a reuniones de propietarios. El que vive en una casa propia tiene necesariamente que ocuparse de asistir a las reuniones de propietarios y eventualmente formar parte de la junta del condominio. El que vive alquilado no tiene que preocuparse cuando se muda de reponer las cosas que se hayan dañado por el uso y desgaste natural. Cuando usted vive en una casa propia, necesariamente tiene que estar trabajando para reponer cada cosa que por el desgaste natural se vaya dañando. Entonces, la pregunta es, y lo que quiero que ustedes me escriban en los comentarios, ¿vale la pena vivir en una casa propia? El que vive en casa propia tiene ciertas garantías. Por ejemplo, no hay un propietario que te va a tocar la puerta diciendo que le entregue la propiedad porque la va a aumentar o que te va a aumentar el precio de la propiedad a renovación. También, si pierdes el trabajo y tú tienes tu casa propia, sencillamente tú necesitas menos ingresos para poder cubrir con esos gastos sencillos. Puedes con menos ahorros vivir tranquilo con tu familia. Recuerda que el que vive en casa alquilada la paga hoy y la debe mañana. Y que no hay préstamo más caro, que no hay interés hipotecario más caro que el que paga un alquiler hoy y la casa nunca va a ser de él. En otros videos yo les voy a mostrar las ventajas de tener una casa propia y sobre todo les voy a mostrar qué es lo que usted tiene que hacer para poder realizar inversiones en bienes raíces, que usted pueda construir un patrimonio inmobiliario, tener diferentes titulitos, recibir ingresos por renta. Y si usted quiere vivir de esa renta alquilado en cualquier ciudad del mundo, como digo yo, donde le dé la gana, sencillamente lo va a hacer en paz, tranquilidad y con ingresos que van a provenir de sus inversiones. Si usted entiende que este video le ayudó, le agregó, le aportó valor, pues por favor suscríbase al canal, active la campanita para notificaciones, dennos un like y comente, para que juntos podamos hacer una comunidad fuerte e informada, para que progresivamente podamos convertirnos en rico, millonario en bienes. Invierte en bienes raíces, es un negocio probado.
Compra tu apartamento en construcción y págalo al paso. Búscanos en la red como Invierte RD, nosotros te ayudamos. Proyectos en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, para asesorarte estamos. InvierteRD.com en internet. InvierteRD.com, la página web.